¿Alguna vez has tomado una decisión difícil y, con el tiempo, te has preguntado si fue la correcta? Los protagonistas de esta historia tomaron una determinación cuando ingresaron a su madre en un asilo, creyendo que era lo mejor para ella. Pero lo que no sabían era que, detrás de la serenidad de su madre, se escondía un secreto que cambiaría por completo sus vidas. ¿Quieres descubrir qué pasa cuando te enfrentas a la culpa? Pues en este video vas a ver una historia llena de sorpresas, secretos guardados durante años y una lección de vida que te hará cuestionarlo todo. Prepárate para una revelación impactante que pondrá en juego todo lo que creías saber sobre el amor, la familia y el sacrificio. Lo que vas a ver a continuación cambiará por completo tu perspectiva. Si alguna vez te has sentido perdido o culpable, este video tiene algo que te tocará el corazón profundamente. Esta es la lección de vida que estabas buscando. Vamos con la historia. Ana estaba sentada en el sofá revisando documentos de su trabajo. A pesar de estar sumida en sus tareas, no podía concentrarse del todo. El peso de la decisión que había tomado junto a su hermano Eduardo le pesaba en la mente. El timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era Eduardo. ¿Estás lista para hablar con mamá?, preguntó Eduardo con un tono serio. Ana tragó saliva antes de responder. Lo estoy, al menos eso creo, dijo, intentando sonar convencida. Eduardo suspiró al otro lado de la línea. Es lo correcto, Ana. No podemos seguir así. Ella necesita atención las 24 horas y ninguno de nosotros puede dársela, lo sabes. Ana sabía que tenía razón. Carmen, su madre, había estado luchando contra el deterioro de su salud durante el último año, y los cuidados que necesitaba eran cada vez más exigentes. Ambos hermanos, con sus vidas ocupadas y agendas llenas, se dieron cuenta de que no podían manejar la situación. A pesar de todo, tomar la decisión de ingresarla en un asilo resultaba difícil. No era algo que hicieran a la ligera. Sí, lo sé, contestó Ana con un suspiro. Pero eso no lo hace más fácil. Eduardo permaneció en silencio por un momento. Voy a pasar por ti en media hora, vamos juntos. Ana colgó el teléfono y se quedó mirando el reloj. El tiempo parecía avanzar más rápido cuando se trataba de enfrentar algo incómodo. Las emociones se arremolinaban en su interior: culpa, tristeza, alivio. Sabía que no había vuelta atrás. Carmen necesitaba un nivel de atención que ni ella ni Eduardo podían proporcionarle, y eso los desgarraba por dentro. Una hora después, Ana y Eduardo estaban sentados en la sala de estar de su madre. Mamá, hemos estado pensando en lo que es mejor para ti, comenzó Eduardo con un tono suave pero decidido. Sabes que te amamos y queremos lo mejor para ti, pero también sabemos que no podemos cuidarte como mereces. Carmen levantó la mirada lentamente. No era la primera vez que escuchaba algo similar, ya había notado la distancia que se estaba formando entre ella y sus hijos en los últimos meses. Las visitas eran cada vez más breves y las llamadas telefónicas más distantes. ¿Qué queréis decir?, preguntó Carmen con una calma que desconcertó a Ana. Hemos encontrado un lugar, un asilo. Es uno de los mejores, tiene médicos y personal que podrán cuidar de ti las 24 horas. Queremos que estés bien atendida, mamá, y sabemos que allí estarás mejor de lo que podemos cuidarte aquí. El silencio que siguió fue sofocante. Carmen no reaccionó de inmediato, solo miró a sus hijos con una expresión que Ana no pudo leer. Eduardo, inquieto, trató de suavizar la situación. Sabemos que no es fácil, mamá, dijo. Pero este lugar es realmente bueno, te cuidarán como te mereces. Carmen finalmente asintió, pero su respuesta fue inesperada. Si creéis que eso es lo mejor para mí, lo acepto, dijo con voz suave. Pero sabéis que nunca quise ser una carga para vosotros.
Sus palabras cayeron como una losa sobre Ana y Eduardo. Ninguno de los dos había mencionado nunca la palabra carga. Pero al escucharla de los labios de su madre, se sintieron traicionados por sus propios pensamientos. Carmen había sido todo para ellos, una madre devota que había hecho todo lo posible para asegurar que tuvieran una buena vida. Ahora, dejarla en un asilo se sentía como una traición. No eres una carga, mamá, respondió Ana rápidamente, con la voz entrecortada. Esto no es porque no queramos estar contigo, es porque no podemos darte lo que necesitas. Carmen esbozó una débil sonrisa, pero no dijo nada más. Sabía que sus hijos pensaban que estaban haciendo lo correcto, y tal vez lo estaban, pero algo dentro de ella le decía que, más allá del cuidado físico, lo que realmente necesitaba era algo más. El día del traslado, Carmen fue llevada al asilo en silencio. El lugar era tan impresionante como habían prometido, limpio, con personal amable y una atmósfera tranquila. Sin embargo, para Ana y Eduardo, no dejaba de sentirse como un lugar donde las personas eran olvidadas. Cuando se despidieron de su madre ese día, Carmen los abrazó con una calidez que los sorprendió. No hubo reproches ni lágrimas, solo una aceptación silenciosa que los dejó a ambos inquietos. Nos veremos pronto, mamá, dijo Eduardo, aunque ambos sabían que esa visita tardaría en llegar. Carmen sonrió una vez más y los vio marcharse. Mientras una enfermera guiaba a Carmen hacia su nueva habitación, en el camino de regreso, Ana y Eduardo permanecieron en silencio. Ambos estaban sumidos en sus pensamientos, intentando procesar lo que acababan de hacer. Sabían que habían tomado la decisión más lógica, pero nada de eso les ofrecía consuelo. Sin saberlo, habían iniciado una serie de acontecimientos que transformarían sus vidas de una manera que no podrían haber anticipado. El tiempo pasó rápido después de que Carmen fuera ingresada en el asilo. Ana y Eduardo intentaron seguir adelante con sus vidas, o al menos lo intentaron. Para ambos, el alivio de haber dejado a su madre en un lugar donde recibiría cuidados continuos se mezclaba con una culpa creciente que no podían sacudirse. Ana, siempre ocupada con su trabajo en la agencia de publicidad, se lanzó a nuevos proyectos. Su carrera se convirtió en su prioridad, y aunque lograba tener éxito, algo en su rutina diaria la mantenía inquieta. Las llamadas a su madre se hicieron menos frecuentes y las excusas para no ir a visitarla se volvieron más fáciles de encontrar, largas reuniones, viajes de trabajo y compromisos sociales. En el fondo, Ana sabía que se estaba alejando más de lo que debería, pero lo justificaba pensando que Carmen estaba recibiendo la atención que necesitaba en el asilo. Por su parte, Eduardo estaba completamente absorbido por su vida familiar, con 2 hijos pequeños y un trabajo que no le daba tregua. Sentía que el día no tenía suficientes horas para todo. A pesar de ello, el recuerdo de su madre seguía apareciendo en los momentos menos esperados. Un día, mientras Ana estaba en su oficina trabajando en una propuesta para un cliente importante, su teléfono sonó. Era Eduardo. ¿Has hablado con mamá últimamente?, preguntó, con un tono más serio de lo habitual. Ana guardó silencio, sintiendo una punzada de culpa. Hacía semanas que no hablaba con Carmen. De hecho, había evitado llamarla por no saber cómo afrontar la distancia que se había creado entre ellas. Hace tiempo, admitió con voz débil. He estado ocupada. Yo tampoco he hablado mucho con ella, confesó Eduardo. Me siento terrible. ¿Cuándo fue la última vez que la visitaste? Ana trató de recordar, pero se dio cuenta de que hacía más de 3 meses que no la veía. Cada vez que pensaba en ir, algo surgía, un viaje de negocios, un evento, cualquier excusa para posponer la visita. Eduardo, creo que tenemos que ir a verla, dijo Ana, sintiendo el peso de su negligencia. Esto no puede seguir así.
Eduardo suspiró al otro lado del teléfono. Tienes razón, no podemos seguir ignorándola. Mañana es sábado, ¿te parece si vamos juntos? Ana asintió, aunque sabía que no sería fácil. No solo le preocupaba la visita a su madre, sino también el enfrentarse a su propia culpa por haberla dejado sola tanto tiempo. Al día siguiente, Ana y Eduardo se encontraron en la entrada del asilo, un lugar que en su primera visita les había parecido acogedor y profesional, pero que ahora les parecía frío y distante. Ninguno de los dos había notado esa sensación antes, pero ahora, sabiendo que habían dejado allí a su madre y que no la habían visitado en meses, el lugar tenía un aire completamente diferente. Una amable enfermera los guió hasta la habitación de Carmen mientras caminaban por los pasillos. Los dos hermanos permanecieron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Sabían que esta visita era imprescindible, pero no podían evitar sentir una creciente incomodidad. Cuando finalmente llegaron a la puerta de la habitación de Carmen, se detuvieron un momento antes de entrar. Ana miró a Eduardo, quien asintió en silencio, y luego llamó suavemente a la puerta antes de abrirla. Carmen estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Al oír la puerta, giró la cabeza y una sonrisa suave apareció en su rostro al ver a sus hijos. Estaba más delgada, más frágil, pero había algo en su expresión que transmitía serenidad. «Hola mamá», dijo Ana con una sonrisa nerviosa. «¿Cómo estás?» Carmen los observó durante unos segundos, como si estuviera asimilando su presencia. Luego su sonrisa se amplió y extendió los brazos hacia ellos. «Mis hijos», dijo con una calidez que los desarmó. «Qué sorpresa tan agradable». Ana y Eduardo se acercaron y la abrazaron. En ese momento, ambos sintieron una mezcla de alivio y remordimiento. Carmen no les reprochó la falta de visitas ni mencionó el tiempo que había pasado. Solo los recibió con amor, como si no hubiera habido distancia entre ellos. «Te ves bien, mamá», comentó Eduardo, tratando de romper el silencio tenso. Carmen sonrió, aunque su rostro reflejaba los efectos del tiempo. «Estoy bien, cariño. El personal aquí es muy amable, tengo nuevas amigas y me entretengo con las actividades». «Estoy en paz», respondió con una calma que desconcertó a ambos. Los hermanos intercambiaron una mirada. La serenidad de su madre no era lo que esperaban, habían anticipado reproches o tristeza, pero en lugar de eso, encontraron a una Carmen que parecía haber aceptado su situación con una tranquilidad inesperada. Durante la visita, hablaron de temas cotidianos, las actividades del asilo, cómo les iba a Ana y Eduardo en el trabajo y las últimas novedades de la familia. Pero, en el fondo, ninguno de los dos podía evitar sentir que algo no encajaba. Su madre parecía demasiado serena, demasiado tranquila, como si hubiera aceptado una realidad que ellos no comprendían del todo. Al despedirse, Carmen les sonrió y les aseguró que estaba bien, que no debían preocuparse por ella. Pero al salir del asilo, tanto Ana como Eduardo sentían que había algo extraño. La culpa seguía presente, pero ahora había algo más, una inquietud por la calma inusual de su madre. «¿Te pareció rara, mamá?», preguntó Ana mientras caminaban hacia el coche. Eduardo asintió lentamente. «Sí, pero no sé, parece demasiado tranquila». Ambos se subieron al coche en silencio, con la sensación de que había algo que no habían logrado entender. Sin embargo, aún no sabían qué era. Mientras conducían de vuelta a casa, no podían imaginar que lo que estaban a punto de descubrir cambiaría todo lo que creían saber sobre su madre y su vida. La visita a su madre dejó a Ana y Eduardo con una sensación de inquietud que no lograban disipar. Aunque Carmen los había recibido con calidez y no mostró signos de resentimiento, había algo en su actitud que les resultaba extraño. Su calma parecía excesiva, como si hubiera aceptado su situación sin reservas,
lo que solo aumentaba la sensación de culpa que ambos sentían. Pasaron varias semanas antes de que decidieran visitarla de nuevo, esta vez con el propósito de asegurarse de que realmente estaba bien, no solo en apariencia. El peso de haberla dejado atrás seguía creciendo, y sabían que tenían que hacer algo al respecto. Un sábado por la mañana se encontraron nuevamente en la entrada del asilo. Ana, que había estado absorbida por su trabajo, y Eduardo, que se había visto atrapado por los compromisos familiares, sabían que ya no podían seguir ignorando a su madre. La decisión de visitarla más a menudo estaba tomada, pero la incertidumbre sobre cómo se sentiría Carmen seguía pesando sobre sus corazones. Cuando llegaron a la habitación de Carmen, la encontraron vacía. Una enfermera se les acercó con una sonrisa. ¿Buscan a la señora Carmen?, preguntó con amabilidad. Sí, ¿está en alguna actividad?, preguntó Ana, algo sorprendida. Está en el jardín, como cada mañana, respondió la enfermera. Le encanta pasar tiempo al aire libre, dice que le ayuda a pensar. Eduardo y Ana se miraron, sorprendidos por el comentario. No habían considerado a su madre como alguien que disfrutara de actividades cotidianas, pero parecía que su vida en el asilo era más activa de lo que habían imaginado. Siguieron a la enfermera hasta el jardín del asilo, un espacio amplio y lleno de flores bien cuidadas, con bancos de madera donde los residentes podían relajarse y disfrutar del aire fresco. Allí, bajo la sombra de un árbol, vieron a Carmen sentada en un banco, conversando con otra residente. Las dos mujeres charlaban animadamente y Carmen reía con una calma que los sorprendió. Cuando se acercaron, Carmen levantó la vista y le sonrió con una expresión cálida y serena. Mis hijos, dijo con entusiasmo, como si los viera todos los días. Qué gusto veros. Ana y Eduardo se sentaron a su lado, todavía sorprendidos por la vitalidad de su madre. A pesar de su apariencia frágil, había una energía en ella que no esperaban encontrar. «¿Te ves bien, mamá?», comentó Eduardo. «Parece que estás disfrutando tu tiempo aquí». Carmen asintió suavemente. «Lo estoy, cariño», respondió. «Al principio pensé que este lugar sería triste, pero me equivoqué. He hecho amigas y hay tantas actividades que me mantienen ocupada. No tengo tiempo para sentirme sola». Ana, que había estado observando a su madre con atención, no pudo evitar notar el cambio. Carmen ya no era la mujer cansada y frágil que habían dejado en el asilo, algo en ella había cambiado. Había encontrado una paz que ni Ana ni Eduardo podían comprender completamente. «Nos alegra saber que estás bien», dijo Ana, aún procesando lo que veía, «pero hay algo más, no sé, parece que estás diferente». Carmen los miró con una sonrisa misteriosa. «He tenido mucho tiempo para pensar», dijo. «A veces, la vida nos obliga a detenernos y mirar hacia atrás. Eso es lo que he hecho aquí. Este tiempo sola me ha dado una nueva perspectiva. He reflexionado sobre muchas cosas y estoy en paz con cómo han salido las cosas». Eduardo frunció el ceño, sin estar completamente convencido. «¿De verdad?», preguntó. «Porque para nosotros ha sido difícil. No hemos dejado de sentirnos mal por haberte dejado aquí. Sabemos que necesitabas cuidados, pero eso no significa que no hayamos sentido culpa». Carmen los observó en silencio por un momento, con esa mirada profunda que siempre había tenido, capaz de ver más allá de las palabras. «Sé que os sentís culpables», dijo suavemente Carmen, «pero no tenéis por qué. Aquí estoy bien y vosotros habéis seguido con vuestras vidas. Eso es lo que cualquier madre desea para sus hijos, que vivan libres, sin cargar con responsabilidades que no les corresponden». Ana sintió un nudo en la garganta. Su madre hablaba con una calma y una aceptación que le resultaban difíciles de entender.
La culpabilidad que había cargado durante el último año no desaparecía de inmediato, pero escuchar a Carmen le proporcionaba algo de alivio, aunque no completo. Mamá, queremos verte más a menudo, dijo Ana. No solo para asegurarnos de que estás bien, sino porque queremos estar más contigo. Carmen sonrió, con una mezcla de tristeza y comprensión. Eso me haría feliz, respondió. Pero no os sintáis obligados. Mi vida aquí es tranquila y estoy rodeada de gente buena. Lo importante es que sepáis que estoy bien y me alegra que os preocupéis por mí. Eduardo, sintiendo que el tema estaba resuelto, decidió cambiar de conversación. ¿Qué actividades haces aquí?, preguntó, tratando de aliviar la tensión. Carmen les habló de las diversas actividades del asilo, talleres de pintura, tardes de juegos e incluso un club de lectura al que había comenzado a asistir. A medida que hablaba, Ana y Eduardo se dieron cuenta de que su madre había encontrado un ritmo de vida en el asilo que la mantenía ocupada y conectada con los demás. Su temor inicial de que la soledad la estuviera consumiendo comenzaba a desvanecerse lentamente. La visita continuó con más conversaciones ligeras y recuerdos compartidos. Cuando llegó la hora de marcharse, Carmen los despidió con la misma calidez que la primera vez y les pidió que volvieran cuando pudieran. Mientras caminaban hacia el coche, Ana no pudo evitar compartir lo que había estado sintiendo durante toda la visita. Algo no encaja, dijo en voz baja, mirando a Eduardo. Mamá está demasiado en paz. No sé, es como si hubiera aceptado todo de una manera que no entiendo. Eduardo asintió, también preocupado por lo mismo. Lo he pensado, pero tal vez solo esté intentando que no nos sintamos culpables, respondió. Quizá está actuando tranquila para que nosotros no nos preocupemos. Ana no estaba completamente convencida, pero decidió no insistir. Sabía que Eduardo tenía razón en parte, pero algo en su instinto le decía que había más en la serenidad de su madre de lo que ella les estaba diciendo. Aunque no podía identificar exactamente qué era, el misterio comenzaba a crecer en su mente. Ana y Eduardo habían comenzado a visitar a su madre con más regularidad desde su última conversación. Aunque la culpa seguía presente, algo en la actitud tranquila y reconfortante de Carmen les brindaba cierto alivio. Sin embargo, la sensación de que algo estaba ocurriendo a un nivel más profundo seguía allí. A pesar de todo, los hermanos decidieron disfrutar del tiempo con su madre, creyendo que tal vez su aparente paz era genuina. Un sábado por la tarde, Ana llegó al asilo antes que Eduardo, quien había quedado atrapado en un compromiso de última hora, pero prometió unirse más tarde. Ana caminó lentamente por los pasillos del asilo, ahora más familiarizados, y saludó a algunas de las enfermeras que ya conocía por su nombre. Había algo acogedor en ese lugar, aunque todavía sentía que no era suficiente para aliviar por completo la culpa de haber dejado allí a su madre. Cuando Ana entró en la habitación de Carmen, la encontró sentada en su sillón, tejiendo una bufanda colorida. Al verla, Carmen levantó la mirada y sonrió cálidamente. «Hola, hija», dijo con voz tranquila. «Llegas justo a tiempo. Estaba pensando en ti». Ana se acercó y le dio un beso en la mejilla, luego se sentó a su lado. «Hola, mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó. «Estoy tejiendo una bufanda para una de las señoras del asilo», respondió Carmen. «El invierno se acerca y siempre he creído que no hay nada mejor que una bufanda hecha a mano». Ana sonrió. Aunque seguía sintiendo que había algo entre ellas que no lograba entender, algo que no había conseguido descifrar, decidió seguir adelante. «Mamá, quiero hablar de algo», dijo Ana después de un rato de conversación ligera. Sabía que era el momento de intentar profundizar un poco más. Carmen dejó de tejer y la miró con atención. «¿De qué quieres hablar, querida?». Ana respiró hondo, sin saber exactamente cómo abordar el tema, pero decidió ser sincera.
He estado pensando en muchas cosas, comenzó. Eduardo y yo nos sentimos mal por haberte dejado aquí. Sabemos que fue lo correcto, porque necesitas cuidados, pero sentimos que hemos fallado al no haberte cuidado nosotros mismos. Carmen se quedó en silencio por unos segundos, luego dejó el tejido sobre su regazo y tomó la mano de su hija. Ana, entiendo lo que sientes, pero quiero que entiendas algo. No me habéis fallado, no os habéis desentendido de mí, y no tenéis que cargar con esa culpa. Pero, mamá, pasamos meses sin venir a verte, dijo Ana con la voz temblorosa. Estábamos tan ocupados con nuestras vidas que no te dimos el tiempo que merecías. Siento que te dejamos. Carmen apretó suavemente la mano de Ana. He estado pensando mucho en esto, y lo que necesito que comprendas es que la soledad no era lo que temía cuando vine aquí, explicó Carmen. Aquí he encontrado tiempo para mí misma, para reflexionar sobre mi vida, sobre todo lo que he vivido. Y la verdad es que este tiempo me ha permitido encontrar una paz que no sabía que necesitaba. Ana la miraba, frunciendo el ceño, tratando de entender cómo podía Carmen estar tan tranquila después de haber sido dejada en un asilo. ¿Por qué no mostraba ni un poco de resentimiento o tristeza? En ese momento, Ana sintió que había algo más profundo en las palabras de su madre, algo que no había comprendido completamente. ¿Paz?, preguntó Ana. ¿A qué te refieres, mamá? Carmen suspiró y apartó la mirada por un instante, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. A veces, cuando vives toda tu vida cuidando a los demás, te olvidas de ti misma, comenzó Carmen. Cuidé de vosotros, de vuestro padre, de la casa, de todo, y nunca me arrepentí de eso. Fue mi mayor orgullo. Pero cuando vuestro padre falleció y vosotros seguisteis con vuestras vidas, me di cuenta de que no sabía cómo cuidar de mí misma. Este último año aquí me ha dado esa oportunidad. Ana se quedó en silencio, intentando procesar lo que su madre le decía. Había sido testigo del sacrificio de Carmen a lo largo de toda su vida, siempre poniendo a su familia por delante. Ahora entendía que quizás su madre había necesitado este tiempo para sí misma, lejos de las responsabilidades. No lo habíamos visto de esa manera, admitió Ana. Pensamos que te sentirías sola y abandonada. Carmen sonrió suavemente. No estoy sola, querida. He hecho amigas aquí y el personal es muy amable. Pero más allá de eso, he tenido la oportunidad de reconectar conmigo misma, de encontrar una paz que honestamente necesitaba. Ana asintió, aunque aún no estaba completamente convencida de que todo estuviera bien. Había algo más que su madre no estaba diciendo, algo que Carmen mantenía en secreto detrás de esa serenidad. Pero por ahora, decidió no insistir. Me alegra saber que estás bien, mamá, dijo finalmente. Solo queremos que sepas que no vamos a desaparecer. Estaremos más presentes. Carmen sonrió con ternura y asintió. Eso es todo lo que quiero, que estéis bien, que seáis felices. Yo estoy bien aquí, así que no tenéis que preocuparos por mí. La puerta se abrió y Eduardo entró, visiblemente apurado. Perdón por llegar tarde, me quedé atrapado en el tráfico, dijo, acercándose para darle un beso a su madre. No te preocupes, hijo, respondió Carmen. Tu hermana y yo estábamos poniéndonos al día. Eduardo se sentó junto a Ana y notó la tensión en el ambiente. ¿Todo bien?, preguntó, observando a ambas. Ana asintió, aunque su mente seguía ocupada con las palabras de su madre. Decidió no mencionar la conversación por el momento, pero sabía que, tarde o temprano, tendrían que hablar de ello nuevamente. Había algo que no encajaba y estaba decidida a descubrir qué era. La visita continuó con charlas más ligeras y los tres compartieron algunas risas y recuerdos. Sin embargo, la inquietud seguía presente en Ana.
Su madre parecía estar en paz, pero ¿a qué costo? ¿Qué había detrás de esa calma tan imperturbable? Al final del día, cuando Ana y Eduardo se despidieron de Carmen, ambos notaron una ligera tristeza en su sonrisa. Era como si supiera algo que ellos no sabían, como si su serenidad ocultara un secreto que aún no estaban preparados para descubrir. Cuando salieron del asilo, Ana miró a Eduardo con seriedad. «Hay algo que mamá no nos está diciendo», afirmó. «Lo sé», respondió Eduardo. «Está demasiado tranquila. ¿Y esa paz de la que habla? No lo sé, siento que hay algo más». Eduardo suspiró. «Lo he pensado, pero no quiero presionarla. Si tiene algo que contarnos, lo hará cuando esté lista». «Espero que tengas razón», respondió Ana, aún preocupada. «Porque siento que no estamos viendo todo lo que hay». Las visitas a Carmen se habían convertido en una nueva rutina para Ana y Eduardo. Aunque no podían ignorar completamente la inquietud que sentían respecto a su madre, decidieron centrarse en fortalecer los lazos familiares y recuperar el tiempo perdido. Cada visita estaba llena de charlas, recuerdos y risas, como si intentaran recuperar el tiempo perdido durante los meses de distancia que los habían separado. Ese sábado, los hermanos llegaron juntos al asilo, más tranquilos que en ocasiones anteriores. Ahora conocían mejor el lugar y a las personas que cuidaban de su madre, lo que les brindaba algo de paz. Sin embargo, la sensación de que Carmen seguía guardando algo no desaparecía por completo. Cuando entraron en la habitación de su madre, la encontraron organizando algunas fotos antiguas que había guardado en una caja de madera. Carmen levantó la vista al verlos y le sonrió con cariño. «Mis queridos hijos, siempre es un placer veros», dijo mientras se levantaba con calma. «Justo estaba recordando algunos viejos tiempos. Venid, sentaos, quiero enseñaros algunas fotos». Ana y Eduardo se miraron, se sentaron junto a ella, y Carmen abrió la caja, sacando las fotografías, algunas en blanco y negro, otras en colores ya desgastados por el tiempo. «Mira, Ana», dijo Carmen, entregándole una foto. «Esta es de cuando tú y tu hermano éramos niños, vuestra primera Navidad juntos. Parecíais tan felices». Ana tomó la foto y sonrió al ver las imágenes de su infancia. Eran momentos que había olvidado en medio de su rutina adulta, pero al verlas, una ola de nostalgia la invadió. Eduardo, a su lado, observaba otra fotografía, esta de un viaje familiar a la playa. «No recordaba esta foto», dijo Eduardo, sosteniendo una imagen de su padre con una gran sonrisa, con Carmen a su lado y los niños jugando en la arena. «Papá parecía tan joven». Carmen sonrió, pero en sus ojos había una sombra de tristeza. «Sí, éramos jóvenes. La vida pasa tan rápido, pero los recuerdos siempre estarán con nosotros». La conversación continuó de manera ligera mientras Carmen seguía mostrando fotos y compartiendo anécdotas de la infancia de sus hijos. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, Ana no pudo evitar notar que su madre parecía estar eligiendo sus palabras con cuidado. Había una melancolía en su tono, como si estuviera preparando el terreno para decir algo más. «Mamá, parece que tienes algo en mente», dijo Ana finalmente, incapaz de contener su curiosidad. «¿Estás bien?». Carmen se detuvo un momento, sosteniendo una fotografía en sus manos. Luego la dejó sobre la mesa y miró a sus hijos con una expresión más seria. «Estoy bien, Ana», respondió. «Pero hay algo que debo deciros, algo en lo que he estado pensando durante mucho tiempo, pero nunca encontré el momento adecuado para hablar de ello». Eduardo y Ana intercambiaron miradas de preocupación. Sabían que algo importante estaba por ser revelado, algo que, por mucho que intentaran ignorar, había estado presente en cada visita. «¿De qué se trata, mamá?», preguntó Eduardo con voz cautelosa. Carmen suspiró,
como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir. Durante este tiempo aquí, he reflexionado sobre mi vida, sobre lo que he hecho y lo que he dejado por hacer. Y quiero que sepáis que no os guardo ningún rencor por haberme dejado en este lugar. Entiendo que tenéis vuestras vidas y que me habéis puesto aquí porque pensabais que era lo mejor para mí. No quiero que os sintáis culpables por eso. Ana sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de su madre. Aunque Carmen siempre había sido comprensiva y amable en su forma de hablar, escucharla decir esas palabras en voz alta la hizo sentirse vulnerable. Sabía que Carmen había percibido la distancia que se había formado entre ellos durante el último año. «Mamá, no queríamos hacerte sentir sola», dijo Ana con la voz quebrada. «Lo hicimos porque pensábamos que era lo correcto. Nunca quisimos que pensaras que te estábamos abandonando». Carmen asintió con una mirada llena de comprensión. «Lo sé, hija, lo sé, y no me siento abandonada. Pero hay algo más que quiero compartir con vosotros». El corazón de Ana y Eduardo empezó a latir más rápido. Había algo en la forma en que Carmen lo decía que les hizo sentir que estaban a punto de descubrir lo que habían sospechado desde el principio. «Durante muchos años he estado guardando algo importante», continuó Carmen. «Algo que os pertenece, pero que nunca quise que afectara la forma en que veíais la vida o la manera en que vivía. Pensaba que era mejor mantenerlo en silencio, porque quería que crecierais siendo independientes, sin esperar nada material». Eduardo y Ana se miraron, confundidos. Carmen, al ver sus rostros, sonrió con algo de tristeza. «Sé que todo esto puede sonar extraño, pero lo que estoy tratando de deciros es que tengo algo que nunca os mencioné, algo que puede cambiar muchas cosas. Pero antes de contaros de qué se trata, quiero que sepáis que nada de lo que tengo puede reemplazar lo que realmente importa, el amor y la familia». «Mamá, ¿de qué estás hablando?», preguntó Eduardo, sin poder entender. Carmen asintió y volvió a sacar algo de la caja. Esta vez no era una foto, sino un sobre cerrado, amarillento por el paso del tiempo. «Este sobre contiene documentos importantes que quiero que reviséis cuando volváis a casa», explicó. «No quiero que lo abráis aquí. Quiero que lo leáis juntos, y cuando lo hagáis, recordad siempre lo que os he dicho, lo importante no es el contenido de este sobre, sino los lazos que tenemos como familia». Ana y Eduardo tomaron el sobre con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Sabían que este era el momento en que la verdad empezaría a revelarse, pero lo que no sabían era qué tipo de verdad encontrarían. «Confío en vosotros», dijo Carmen con una sonrisa tranquila. «Y sé que lo que encontréis en ese sobre no cambiará el amor que nos tenemos». La visita terminó con una sensación agridulce. Ana y Eduardo se despidieron de su madre, agradeciéndole por su confianza, pero ambos sabían que la verdadera conversación aún estaba por suceder. Al salir del asilo, Ana miró a su hermano, que sostenía el sobre en las manos. «¿Qué crees que hay dentro?», preguntó Ana. Eduardo sintió el peso del sobre en sus manos y negó con la cabeza. «No lo sé, pero sea lo que sea, va a cambiar las cosas». Mientras se alejaban del asilo, sabían que el contenido de ese sobre iba a revelar algo que había estado oculto durante mucho tiempo, algo que Carmen había mantenido en secreto, pero que ahora finalmente estaba lista para compartir. Cuando Ana y Eduardo regresaron a casa, el sobre que Carmen les había entregado parecía más pesado que nunca en sus manos. Durante todo el trayecto, apenas intercambiaron palabras, cada uno sumido en sus propios pensamientos sobre lo que podría haber dentro. Las palabras de su madre seguían resonando en sus mentes: «Lo importante no es el contenido de este sobre, sino los lazos que tenemos como familia». Ana colocó el sobre la mesa del comedor mientras ambos se sentaban frente a él, como si fuera una caja de Pandora a punto de abrirse. «¿Deberíamos abrirlo ahora?», preguntó Eduardo, rompiendo el incómodo silencio.
Ana lo miró, sintiendo aún el nudo en el estómago. Todo en su interior deseaba retrasar ese momento, temerosa de lo que pudieran descubrir. Pero sabía que era inevitable. Sí, creo que mamá quería que lo viéramos juntos, dijo finalmente. Tomó el sobre entre sus manos con los dedos temblorosos, lo abrió y sacó el contenido, un pequeño grupo de documentos, algunos bastante antiguos y otros más recientes. Al principio, nada parecía especialmente revelador. Había varios papeles que mostraban registros bancarios con números de cuentas y transacciones, pero lo que más llamaba la atención eran una serie de documentos relacionados con propiedades y bienes. Ana comenzó a hojearlos, y su incredulidad creció. Eduardo, mira esto, dijo, empujando un documento hacia él. Eduardo tomó el papel, y cuando lo leyó, la misma expresión de asombro se reflejó en su rostro. Se trataba de un extracto bancario que mostraba una cantidad de dinero mucho mayor de lo que jamás imaginaron que su madre pudiera tener. De hecho, era una pequeña fortuna. No puede ser, murmuró Eduardo, aún atónito. Esto no tiene sentido. Mamá siempre vivió de forma modesta. Nunca nos dijo nada sobre tener tanto dinero. Ana, incapaz de apartar la vista de los números, comenzó a sentir una mezcla de emociones que iban desde la incredulidad hasta el desconcierto. Los documentos seguían revelando más cuentas, inversiones y propiedades. Durante todo ese tiempo, Carmen había acumulado una fortuna considerable y ellos nunca lo habían sabido. ¿Por qué nos lo ocultaría?, preguntó Ana, incapaz de comprender. Siempre pensamos que apenas tenía lo suficiente para vivir cómodamente. Esto es una locura. Eduardo asintió, pero no dejaba de mirar los papeles, tratando de entender lo que estaba viendo. Tal vez pensaba que si sabíamos del dinero, habríamos actuado de manera diferente, sugirió, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Quizá no quería que nos sintiéramos tentados a depender de su fortuna. Ana dejó caer los documentos sobre la mesa y se apoyó en el respaldo de la silla, sintiendo cómo las emociones la abrumaban. Es posible, dijo con la voz débil. Pero aún así, esto cambia todo lo que creíamos saber. Mamá nos dejó en la oscuridad todo este tiempo. ¿Cómo pudo mantener un secreto tan grande? Eduardo, todavía en shock, se pasó las manos por el cabello. Lo hizo porque no quería que el dinero afectara nuestras vidas, respondió, pensando en voz alta. Al menos, esa es la única explicación que tiene sentido. Mamá siempre fue independiente, siempre nos enseñó a vivir por nuestros propios medios. Quizás pensaba que si sabíamos de esto, nos habríamos sentido, de alguna manera, en deuda con ella. Ana asintió lentamente. La manera en que Carmen los había criado, enseñándoles a ser autosuficientes y a no depender de nadie, comenzaba a tener más sentido ahora, a la luz de lo que acababan de descubrir. Pero eso no hacía que la revelación fuera menos impactante. Eduardo, ¿qué hacemos?, preguntó Ana, mirando al vacío. Mamá nos ha estado ocultando una parte enorme de su vida. ¿Cómo deberíamos reaccionar ante esto? Eduardo dejó los papeles a un lado y la miró con seriedad. Creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar con ella, respondió. Necesitamos entender por qué lo hizo y qué espera que hagamos con todo esto. Porque, por lo que veo en estos documentos, parte de este dinero está destinado a nosotros, pero eso no significa que sepamos qué hacer con él. Ana lo miró, sintiendo el peso de lo que acababan de descubrir. La fortuna de su madre no solo cambiaba su percepción de Carmen, sino que ahora tenían que enfrentarse a lo que ese dinero significaba para ellos. Aunque el dinero en sí no era lo más importante, lo que realmente les preocupaba era por qué Carmen lo había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Sí, necesitamos respuestas, dijo Ana con determinación. Esto no es solo sobre el dinero.
Es sobre entender quién es realmente mamá y por qué decidió guardar este secreto. Eduardo asintió, y ambos se quedaron en silencio por un momento, tratando de procesar todo lo que acababan de descubrir. Sabían que al día siguiente tendrían que volver al asilo para hablar con Carmen, pero no sabían qué esperar de esa conversación. Al día siguiente, llegaron al asilo más nerviosos que de costumbre. Sabían que esta visita sería diferente, ahora llevaban consigo una carga de preguntas que necesitaban respuestas. Al llegar a la habitación de su madre, la encontraron sentada en su silla junto a la ventana, tejiendo como de costumbre. «Hola, hijos», los saludó Carmen con una sonrisa tranquila. «Estaba esperándoos». Ana y Eduardo se sentaron frente a ella, notando una serenidad en el ambiente que contrastaba con la tormenta de emociones que llevaban dentro. Tras unos segundos de silencio, Ana fue la primera en hablar. «Mamá, ayer abrimos el sobre», dijo, tratando de elegir cuidadosamente sus palabras. «Vimos los documentos». Carmen dejó de tejer y levantó la mirada hacia sus hijos. No parecía sorprendida, solo tranquila, como si hubiera estado esperando ese momento. «Me alegra que lo hayáis hecho», respondió Carmen con calma. «Sabía que este día llegaría, y también sé que debéis tener muchas preguntas». Eduardo se inclinó hacia adelante, claramente afectado por todo lo que había descubierto. «Mamá, ¿por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué guardaste este secreto durante tanto tiempo?», preguntó, con un tono más suave de lo que Ana había esperado. Carmen suspiró y dejó las agujas de tejer a un lado. «Hijos, no os lo dije porque quería que tuvierais vuestras propias vidas, sin sentir que había algo que os condicionara o que os hiciera depender de mí. El dinero no era importante para mí, y no quería que lo fuera para vosotros. Lo que realmente me importaba era que crecierais siendo independientes y capaces de vivir sin contar con una herencia». Ana y Eduardo la miraron, todavía tratando de asimilar sus palabras. «Entonces, ¿qué quieres que hagamos con todo esto?», preguntó Ana. «¿Cuál es tu plan, mamá?». Carmen sonrió suavemente. «El dinero es solo una herramienta, nada más», dijo Carmen con serenidad. «Quiero que parte de él lo utilicéis como creáis conveniente, pero la mayor parte ya tiene un destino marcado. Durante el tiempo que he estado aquí, he reflexionado mucho sobre cómo usarlo para ayudar a los demás. Hay personas que necesitan mucho más de lo que nosotros jamás necesitaremos». Ana y Eduardo permanecieron en silencio, procesando la magnitud de lo que su madre les estaba revelando. No solo habían descubierto la fortuna que Carmen había mantenido en secreto, sino que también se enteraban de que ella ya tenía un plan para utilizarla de una manera que trascendía a la familia. La revelación había llegado, pero ahora comenzaba un nuevo camino, uno que cambiaría la vida de los hermanos y de aquellos que se beneficiarían del legado de su madre. La noticia sobre la fortuna de Carmen dejó a Ana y Eduardo con una mezcla de asombro, gratitud y confusión. Frente a su madre, en el asilo, todo lo que pensaban saber sobre su vida y su relación con el dinero había cambiado por completo. Carmen, sin embargo, parecía completamente tranquila, como si hubiera estado esperando este momento con paciencia durante años. «Entonces, mamá», comenzó Eduardo, aún procesando lo que había escuchado, «¿qué quieres que hagamos con todo esto? Dijiste que ya tienes un plan». Carmen sonrió suavemente, una sonrisa que reflejaba una sabiduría que había estado escondida todo este tiempo. «Sí, tengo un plan, pero quiero que vosotros forméis parte de él», respondió Carmen. «Siempre supe que este dinero no debía quedarse conmigo. Nunca fue mi intención acumularlo para mi propio beneficio. Lo guardé porque quería usarlo para algo más grande, algo que realmente hiciera una diferencia. Y ahora quiero que seáis vosotros los que toméis las riendas». Ana y Eduardo se miraron en silencio. Habían imaginado muchas cosas sobre su madre,
pero nunca que estuviera pensando en algo tan altruista. Era evidente que Carmen tenía una visión mucho más grande, algo que trascendía lo material. ¿Qué es exactamente lo que tienes en mente?, preguntó Ana, con curiosidad. Carmen hizo una pausa antes de hablar, como si quisiera asegurarse de que comprendieran la importancia de lo que estaba a punto de decir. Quiero que utilicemos este dinero para ayudar a otros, dijo finalmente. Durante mi tiempo en el asilo, he sido testigo de lo que significa la falta de recursos para muchas personas. Hay gente aquí, en este mismo lugar, que no puede permitirse los cuidados que necesita, y no solo aquí. Hay comunidades, familias, personas vulnerables que viven en condiciones que ninguno de nosotros puede imaginar. Quiero que destinemos esta fortuna a crear oportunidades, a mejorar vidas. Eduardo frunció el ceño, aún procesando la magnitud de la propuesta de su madre. ¿Estás diciendo que quieres donar gran parte del dinero?, preguntó, buscando claridad. Carmen asintió. Sí, pero no de manera impulsiva. Quiero que lo hagamos de forma estructurada y responsable. He estado en contacto con algunas organizaciones que podrían ayudarnos a canalizar los fondos de manera efectiva. Mi idea es crear una fundación familiar, una entidad que se dedique a financiar proyectos que marquen una diferencia real. No quiero que simplemente se reparta el dinero. Quiero que este legado sirva para mejorar vidas a largo plazo. Ana, impresionada por la claridad y la visión de su madre, se sintió profundamente conmovida por la generosidad de Carmen. El dinero, que al principio había sido una sorpresa, ahora se transformaba en una oportunidad para hacer algo más significativo. Mamá, eso es increíble, dijo Ana. Pero, ¿por qué no nos lo dijiste antes? Podríamos haberte ayudado a planear esto desde el principio. Carmen sonrió con ternura. Porque no era el momento, respondió. Quería que primero entendierais el valor de la independencia, de trabajar por lo que queríais. No quería que crecierais pensando en una herencia o en el dinero como una solución. Quería que construyerais vuestras propias vidas sin que nada os condicionara. Eduardo, que había estado escuchando en silencio, permaneció pensativo. Finalmente, Eduardo habló. ¿Y ahora quieres que nos hagamos cargo de esta fundación?, preguntó, tratando de comprender exactamente cuál sería su rol en todo esto. Carmen asintió nuevamente. Sí, yo ya he hecho mi parte, respondió. He invertido mi vida en cuidar de vosotros y, con el tiempo, en hacer crecer este dinero de manera prudente. Pero ya no tengo la energía ni el tiempo para liderar algo como esto. Quiero que seáis vosotros quienes decidáis qué causas apoyar, cómo utilizar este dinero para ayudar. Sé que es una gran responsabilidad, pero confío en que sabréis manejarla. Ana y Eduardo se miraron. El peso de la decisión que su madre les estaba entregando comenzaba a sentirse más real. No solo se trataba de dinero, sino de la oportunidad de generar un impacto positivo en la vida de muchas personas. Sin embargo, también era una responsabilidad enorme, una que no esperaban. Mamá, no sabemos si estamos preparados para algo así, admitió Eduardo, con sinceridad. Esto es mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Carmen asintió, comprendiendo sus temores. Nadie está preparado para algo así desde el principio, respondió. Pero no estaréis solos. Hay gente que os puede guiar, que os ayudará a estructurar la fundación y a tomar las decisiones correctas. Lo importante es que tengáis claro que esto no es solo dinero, es una herramienta para cambiar vidas, para hacer algo significativo. Ana, aunque todavía abrumada por la propuesta, sintió una profunda admiración por su madre. Carmen había estado pensando en todo esto durante años y ahora les estaba dando a ella y a Eduardo la oportunidad de ser parte de algo mucho más grande de lo que jamás hubieran imaginado. ¿Y cómo empezaríamos?, preguntó Ana,
tratando de pensar en los primeros pasos a seguir. Carmen sonrió, como si ya hubiera anticipado esa pregunta. Ya he contactado con algunos asesores que pueden ayudaros a poner en marcha la fundación, explicó. Ellos se encargarán de los aspectos legales y financieros, pero quiero que seáis vosotros quienes decidan qué proyectos apoyar. Vuestras decisiones determinarán el impacto que tendrá este legado. Eduardo miró a su madre, sintiendo una mezcla de gratitud y temor. Sabía que era una gran responsabilidad, pero también entendía que su madre les estaba ofreciendo una oportunidad única, una que no podían dejar pasar. Está bien, mamá, dijo finalmente. Lo haremos. Nos encargaremos de la fundación y nos aseguraremos de que tu legado tenga el impacto que deseas. Ana asintió, aún procesando la magnitud de lo que acababan de aceptar, pero sabiendo que no podía rechazar una oportunidad como esa. Haremos lo que podamos, mamá, añadió. Queremos honrar todo lo que has hecho, y si esta es la manera de hacerlo, lo haremos juntos. Carmen, visiblemente emocionada, tomó las manos de sus hijos. Eso es todo lo que quiero, dijo con una sonrisa cálida. Que lo hagáis juntos, como familia. Eso es lo que realmente importa. La conversación continuó con más detalles sobre cómo empezarían a trabajar en la fundación, los contactos que Carmen había hecho y las ideas que tenía para las primeras donaciones. A medida que la tarde avanzaba, Ana y Eduardo comenzaron a sentir que, aunque el camino sería difícil, estaban listos para enfrentarlo. Sabían que había mucho por aprender, pero también entendían que tenían algo muy valioso, el ejemplo de su madre, quien había guardado ese secreto no por egoísmo, sino por amor. Al salir del asilo, la sensación de incertidumbre seguía allí, pero ahora estaba acompañada de un renovado sentido de propósito. Ana y Eduardo, sorprendidos por la verdad, ahora se sentían responsables de algo mucho más grande que ellos mismos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Eduardo mientras caminaban hacia el coche. Ana lo miró, aún con la cabeza llena de ideas, aterrada pero al mismo tiempo emocionada. Esto es lo más grande que hemos hecho nunca. Mamá nos está confiando algo increíble. Eduardo asintió, sintiendo lo mismo. Sí lo es, pero lo haremos bien. Lo haremos juntos. Mientras se alejaban del asilo, sabían que sus vidas habían cambiado de una manera que jamás habrían imaginado. El legado de Carmen ahora también era el suyo, y estaban decididos a hacer de él algo que realmente marcara la diferencia. Con la propuesta de Carmen clara en sus mentes, Ana y Eduardo comenzaron a trabajar en los primeros pasos para hacer realidad la fundación. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones con asesores, revisiones de documentos y conversaciones con las organizaciones benéficas con las que Carmen ya había tenido contacto. El primer proyecto que discutieron fue proporcionar apoyo financiero a algunos de los residentes del asilo que no podían pagar su atención médica. Una tarde, mientras Ana estaba en su oficina revisando los detalles del proyecto, Eduardo la llamó por teléfono. Creo que deberíamos ir a ver a mamá, dijo Eduardo con voz seria. Me gustaría contarle cómo van las cosas y escuchar si tiene algún otro consejo. Al día siguiente, Ana y Eduardo llegaron juntos al asilo con la intención de compartir con su madre los progresos que habían hecho. Sabían que le alegraría escuchar cómo iba todo. Mientras su visión comenzaba a tomar forma, Ana y Eduardo entraron en la habitación de Carmen y la encontraron sentada junto a la ventana, como siempre. Hola, mamá, saludó Ana con una sonrisa. Tenemos algunas noticias sobre la fundación. Carmen los miró con una expresión serena y asintió. Me alegra escuchar eso, respondió. Cuéntame cómo van las cosas. Eduardo se sentó frente a ella y empezó a explicar los primeros pasos que habían dado. Parece que estáis haciendo un trabajo maravilloso, dijo Carmen con orgullo. Estoy muy orgullosa de vosotros,
más de lo que podéis imaginar. Esto es exactamente lo que siempre quise, que trabajaseis juntos en algo que realmente hiciera una diferencia. Ana, emocionada al ver a su madre tan satisfecha, notó que Carmen parecía más cansada de lo habitual. Sus ojos, aunque llenos de amor y alegría, mostraban señales de agotamiento. «Mamá, ¿te encuentras bien?», preguntó con preocupación. «Parece que estás más cansada hoy». Carmen sonrió débilmente y asintió. «Estoy bien, querida», respondió. «Solo he tenido un día largo, pero escuchar lo que estáis haciendo me da energía. Estoy contenta de que todo esté saliendo tan bien». Eduardo la observó con atención. Sabía que su madre era fuerte, pero también era consciente de que el tiempo pasaba y su salud ya no era la misma que antes. «Mamá, si alguna vez te sientes demasiado cansada o necesitas algo, solo dínoslo», dijo Eduardo. «No queremos que te sientas agotada». Carmen asintió con dulzura. «Lo sé, hijos. No os preocupéis por mí. Estoy en paz, más que nunca. Vosotros estáis haciendo exactamente lo que debéis hacer, y eso es todo lo que importa para mí». Cuando la visita terminó, Carmen los abrazó con fuerza, más de lo habitual. «Gracias por estar aquí», susurró. «Estoy muy orgullosa de lo que estáis logrando. El legado no es solo el dinero, es lo que habéis aprendido y cómo lo estáis aplicando. Recordad siempre eso». Ana sintió un nudo en la garganta mientras abrazaba a su madre. Sabía que esas palabras significaban más que una simple despedida, eran un recordatorio de lo que realmente importaba. Al salir del asilo, Eduardo se volvió hacia Ana con una mirada seria. «Mamá parece más débil», dijo. «No sé si me estoy imaginando cosas, pero siento que tenemos que aprovechar todo el tiempo que nos quede con ella». Ana asintió, con el corazón pesado. «Sí, yo también lo noté. No podemos perder más tiempo. Ahora más que nunca necesitamos estar con ella, y no solo por la fundación, sino porque es nuestra madre». En los días siguientes, Ana y Eduardo hicieron todo lo posible por equilibrar su trabajo en la fundación con más visitas a Carmen. Sabían que el legado que ella había creado era mucho más que los proyectos benéficos en los que estaban involucrados, se trataba de mantener vivos los valores y principios que ella les había enseñado desde pequeños. El primer proyecto de la fundación, que consistía en apoyar a los residentes del asilo, fue un éxito rotundo. Los agradecimientos de las personas que se beneficiaron de la ayuda no tardaron en llegar, lo que solo aumentó la motivación de Ana y Eduardo para seguir adelante. Sabían que su madre estaría orgullosa de lo que estaban logrando, y eso les daba fuerzas para continuar. Una tarde, después de una reunión importante, Eduardo recibió una llamada del asilo. La enfermera le explicó que Carmen había tenido un episodio de agotamiento y aunque estaba estable, era recomendable que la familia estuviera cerca. Eduardo llamó a Ana de inmediato y ambos se dirigieron al asilo lo más rápido que pudieron. Cuando llegaron, encontraron a Carmen en su habitación, descansando en su cama. A pesar de su apariencia frágil, había una paz en su rostro que no podían ignorar. «Hola, mamá», dijo Ana en voz baja, sentándose junto a ella. Carmen abrió los ojos lentamente y le sonrió. «No os preocupéis, hijos, estoy bien», dijo con una voz suave pero firme. «Solo estoy un poco cansada». Eduardo se acercó y tomó la mano de su madre. «Sabemos que has estado dándonos más de lo que podríamos haber imaginado, mamá. Solo queremos que estés bien». Carmen apretó suavemente la mano de Eduardo y sonrió. «Todo estará bien, hijos. Habéis hecho más de lo que jamás hubiera esperado. Lo más importante es que sigáis adelante con el trabajo que hemos comenzado juntos. Este es nuestro legado, y sé que lo llevaréis a buen término». Ana, con los ojos llenos de lágrimas,
Asintió. Lo haremos, mamá. Te prometemos que lo haremos. El primer proyecto de la fundación, enfocado en ayudar a los residentes del asilo, había sido un éxito rotundo. Las cartas de agradecimiento y las sonrisas de aquellos que recibieron ayuda llenaban el corazón de Ana y Eduardo, quienes sabían que su madre estaría orgullosa. Sin embargo, la salud de Carmen seguía deteriorándose y ambos se dieron cuenta de que el tiempo con ella se estaba agotando rápidamente. Una mañana, Ana recibió una llamada del asilo. La voz de la enfermera al otro lado del teléfono era suave, pero seria. Señora Ana, su madre ha pedido verles a usted y a su hermano. Su condición ha empeorado un poco. Sería recomendable que vinieran cuanto antes. Ana sintió como si el corazón se le detuviera por un momento. Inmediatamente llamó a Eduardo y juntos se dirigieron al asilo con el alma en vilo. Sabían que Carmen había luchado hasta ahora, pero la realidad de su situación se volvía cada vez más inminente. Cuando llegaron, la enfermera los guió hasta la habitación de Carmen. Al entrar, la encontraron acostada, más frágil de lo que la habían visto nunca. Su respiración era lenta, pero al ver a sus hijos, una sonrisa débil apareció en su rostro. A pesar de su debilidad, seguía irradiando esa calma que los había acompañado durante todo este proceso. Mamá, susurró Ana, sentándose junto a su cama y tomando su mano. Estamos aquí. Eduardo se sentó al otro lado, tomando la otra mano de su madre. Estamos aquí contigo, mamá. No te preocupes por nada, dijo Eduardo, con la voz quebrada por la emoción. Carmen los miró con sus ojos brillantes, aunque apagados por el cansancio. Sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, pero en ese momento solo le importaba una cosa, estar con sus hijos. Mis amores, susurró Carmen con voz suave. He vivido una vida plena. Me habéis dado tanta alegría y estoy tan orgullosa de vosotros. Ana apretó la mano de su madre, luchando por contener las lágrimas que ya caían por su rostro. Mamá, todo lo que somos es gracias a ti, respondió, con la voz temblorosa. No estaríamos aquí sin tu fuerza, tu amor. Carmen le sonrió, pero en sus ojos se reflejaba el profundo cansancio que la enfermedad le había traído. Sabía que le quedaban pocas palabras, pero había algo más que necesitaba decir antes de partir. Quiero que recordéis siempre, dijo con esfuerzo, que el verdadero legado no es el dinero ni los proyectos. Es el amor que compartimos. Eso es lo que permanecerá, incluso cuando yo ya no esté. Eduardo inclinó la cabeza, las lágrimas cayendo mientras sostenía la mano de su madre. Sabía que esas palabras serían las últimas enseñanzas de Carmen y quería grabarlas en su corazón para siempre. Lo sabemos, mamá, dijo Eduardo con la voz quebrada. Y lo llevaremos con nosotros siempre. Carmen respiró hondo, reuniendo fuerzas para seguir hablando. Lo habéis hecho todo mejor de lo que jamás podría haber esperado, dijo. La fundación, vuestra vida juntos, todo. No podría estar más orgullosa. Pero hay algo más, un último deseo. Ana y Eduardo se miraron, sabiendo que este era el momento que su madre había estado esperando para compartir. ¿Qué es, mamá?, preguntó Ana, con el corazón encogido. Carmen cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Quiero que parte del dinero sea destinado a ayudar a las personas que, como yo, necesitan paz en sus últimos días, dijo finalmente. Quiero que esta fundación no solo se enfoque en cuidar a los jóvenes, en darles oportunidades, sino también en dar dignidad a los ancianos, a aquellos que han sido olvidados, que no tienen familia o recursos. Eduardo y Ana asintieron, comprendiendo la profundidad de su deseo. Carmen no solo pensaba en los demás, como siempre había hecho, sino también en aquellos que, como ella, se encontraban al final de su vida,
buscando algo de paz. Haremos que eso suceda, mamá, prometió Eduardo, con una mezcla de dolor y determinación en su voz. No dejaremos que nadie pase por lo que tú has pasado, sola. Tu legado será más grande de lo que jamás imaginamos. Carmen abrió los ojos una vez más y les dedicó una última sonrisa llena de gratitud. Gracias, mis hijos. Sabía que podía confiar en vosotros. El silencio llenó la habitación por un momento. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de amor. Ana y Eduardo sabían que estaban compartiendo los últimos instantes con su madre y querían que ella sintiera todo el amor que le tenían. Carmen, con un suspiro profundo, cerró los ojos una vez más. Os quiero siempre, murmuró suavemente, antes de que su respiración se hiciera más lenta y finalmente se apagara. Ana y Eduardo permanecieron junto a ella, tomados de la mano, mientras las lágrimas caían por sus rostros. Sabían que su madre se había ido, pero también sabían que ella había encontrado la paz que tanto había buscado. En ese momento, los hermanos comprendieron que lo que su madre les había dejado no era solo una fortuna ni una fundación, les había dejado la misión de hacer que su amor, su compasión y su deseo de ayudar a los demás perduraran mucho más allá de su vida. Y esa sería la herencia más valiosa de todas. Si te ha cautivado esta historia y te ha dejado pensando en todo lo que hemos descubierto, no puedes perderte lo que tenemos preparado para ti. Cada semana, traemos relatos llenos de misterio, emociones profundas y lecciones de vida que te harán reflexionar y conectar como nunca antes. Si quieres seguir explorando historias que no solo te entretienen, sino que también te enseñan y te sorprenden, suscríbete ahora. No te pierdas ni un solo episodio de estas increíbles historias que te dejarán con ganas de más. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad.